Al abrir una antigua caja fuerte dejada por su abuelo, un millonario encuentra una pequeña caja sellada con una nota que dice: «Nunca abras esto». Nadie podría haber previsto que una simple nota escondía un secreto capaz de cambiar un destino. Pero, ¿hay verdades que deberían permanecer enterradas? Deja tu like para seguir viendo los próximos videos y no olvides suscribirte al canal para recibir más historias emocionantes como esta. La oficina de Ricardo era un reflejo de su vida. Impecable, lujosa, pero de alguna manera vacía. Libros alineados en las estanterías que nunca había leído. Cuadros valiosos que jamás se detenía a observar. Todo organizado, todo bajo control. Hasta aquella mañana. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era el abogado de 1900, la familia. Señor Ricardo, encontramos una antigua caja fuerte que pertenecía a su abuelo. Hizo una pausa antes de añadir. Está en la casa de campo, y por su estado, parece no haber sido abierta en décadas. Ricardo frunció el ceño. Su abuelo, Ernesto, siempre había sido un hombre de pocas palabras y muchos misterios. Nunca hablaba sobre el pasado y evitaba conversaciones profundas con la familia. Creció escuchando que ciertas historias debían ser olvidadas. Pero ahora, ante aquella noticia, sentía algo diferente. Al final de la tarde, condujo hasta la casa de campo. El lugar que no visitaba desde su infancia parecía congelado en el tiempo. En el sótano, entre muebles cubiertos por sábanas polvorientas, estaba la caja fuerte. Un robusto bloque de metal oxidado por el tiempo. El abogado le entregó la llave original. «Es toda suya, señor Ricardo». Él dudó antes de girar la llave. La caja fuerte se abrió con un chasquido seco. Dentro, encontró pocos objetos. Algunos documentos envejecidos, un reloj de bolsillo y una pequeña caja de madera sellada con cera roja. Sobre ella, un billete amarillento por el tiempo, escrito a mano con la inconfundible caligrafía de su abuelo. «Nunca abras esto». El corazón de Ricardo se aceleró. Tomó la caja entre sus manos, sintiendo el peso de la advertencia. El abogado observaba en silencio, pero finalmente habló. «¿Tiene intención de abrirla?» Ricardo no respondió de inmediato. Sabía que algunas verdades podían ser dolorosas, pero la duda era una carga aún mayor. Finalmente, respiró hondo y tomó una decisión. «Sí, la abriré». Con una navaja, cortó cuidadosamente el sello de 1900, cera roja. Sus manos estaban firmes, pero su mente era una tormenta de posibilidades. Levantó la tapa de la caja. Dentro solo había dos objetos: un testamento antiguo, amarillento por el tiempo, una foto descolorida de su abuelo junto a una mujer y un niño desconocidos. La sangre de Ricardo se heló. Tomó la foto y la acercó a su rostro. Ernesto parecía más joven de lo que él jamás lo había visto. La mujer a su lado tenía ojos amables, pero una expresión melancólica. El niño, que no debía tener más de 3 años, sostenía su mano. Al voltear la foto, encontró una inscripción en el reverso. «Para mi hijo, con todo mi amor. Tu padre, Ernesto». El mundo de Ricardo pareció tambalearse. ¿Su abuelo tuvo un hijo secreto? ¿Quién era ese niño? El abogado, al notar el impacto de la revelación, se inclinó hacia adelante. «Señor Ricardo, ¿qué desea hacer con esto?» Pero Ricardo aún no tenía la respuesta. Ricardo sentía el peso de la foto y del testamento en sus manos, como si llevara años de un secreto enterrado. ¿Por qué su abuelo nunca contó esta verdad? El abogado lo observaba atentamente, esperando una decisión. «Señor Ricardo, sí, este testamento es legítimo. Podría cambiar toda la estructura de la herencia de la familia». La palabra herencia parecía insignificante ante la revelación. En ese momento, el dinero no importaba. Lo que realmente importaba era la historia oculta detrás de esos documentos. Miró nuevamente la foto. Ese niño. ¿Seguía vivo? El abogado carraspeó. «Podemos investigar la autenticidad del testamento, pero ¿hay algo que quiera hacer antes de eso?» Ricardo inspiró profundamente.
No sabía cómo explicarlo, pero sentía que esto no solo era una cuestión de bienes materiales. Era algo más grande. Un nudo invisible en la historia de su familia, un fantasma del pasado que finalmente salía a la luz. Necesito descubrir quién era, saber en qué se convirtió. El abogado asintió. Si Ernesto nunca reveló este secreto, es posible que pocas personas lo sepan. Tal vez la mejor pista esté en los registros antiguos de la familia, o en alguien que aún esté vivo y conozca esta historia. La palabra vivo resonó en la mente de Ricardo. Su abuela. A pesar de su avanzada edad y frágil salud, doña Elena tenía una memoria impresionante cuando se trataba del pasado. Pero mencionarla sería delicado. El nombre de Ernesto siempre provocaba una mezcla de nostalgia y sombras en su mirada. Ricardo tomó su teléfono y dudó. Hablar con su abuela significaba abrir heridas que quizás nunca habían sanado, pero necesitaba respuestas. Marcó el número. Después de unos tonos, una voz suave pero firme respondió. Ricardo querido, no esperaba tu llamada. ¿Cómo estás? Estoy bien, abuela, pero necesito hablar con usted sobre algo importante. Hubo una pausa al otro lado de la línea. ¿Sobre qué, hijo? Ricardo respiró hondo. Sobre el abuelo. Un pesado silencio se instaló. Cuando Elena volvió a hablar, su voz llevaba un matiz de aprensión. ¿Qué has descubierto, hijo? Ricardo intercambió una mirada con el abogado antes de responder. Encontré un testamento antiguo y una foto del abuelo con una mujer y un niño. El silencio esta vez fue aún más largo. Entonces un profundo suspiro llegó del otro lado de la línea. Tu abuelo. Su voz tembló. Siempre tuvo secretos. Un escalofrío recorrió la espalda de Ricardo. ¿Lo sabía usted? Sabía que había algo que nunca me contó. Lo sentía, pero nunca tuve pruebas. Hasta ahora, el corazón de Ricardo latía con fuerza. ¿Quién era esa mujer, abuela? ¿Quién era ese niño? Al otro lado de la línea, Elena suspiró profundamente. Si ese niño sigue vivo, entonces no eres el único heredero de la familia, Ricardo. El silencio entre ambos se extendió como una eternidad. Abuela. Ricardo insistió, su voz más baja, como si temiera despertar fantasmas del pasado. ¿Quién era ese niño? Elena. Dudó antes de responder. No sé su nombre, pero recuerdo un detalle. Ricardo se inclinó hacia adelante, sosteniendo el teléfono con más fuerza. Dígame, abuela. Tu abuelo solía desaparecer por algunos días cuando era joven. Siempre decía que era por trabajo. Pero una vez, cuando regresamos de un viaje, encontré algo en el bolsillo de su chaqueta. ¿Qué era? Una pulsera de maternidad. Ricardo frunció el ceño. ¿Una pulsera? Sí. De esas que ponen a los recién nacidos en el hospital. Era azul y tenía un nombre grabado, pero nunca alcancé a verlo bien. Él la escondió tan rápido que no tuve tiempo de leerlo. Ricardo sintió el peso de la revelación. Si esa pulsera existió, tal vez Ernesto guardó más rastros de ese secreto en algún lugar. ¿Y usted nunca le preguntó por eso? Le pregunté, una vez. Pero tu abuelo solo me miró y me dijo que hay cosas que es mejor dejar en el pasado. Ricardo pasó una mano por su rostro. Su abuelo intentó esconder esto toda su vida. Pero ahora, tenía una foto y un testamento que demostraban lo contrario. ¿Hay algo más? Elena continuó vacilante. Poco antes de que tu abuelo falleciera, escribió una carta. Nunca supe para quién era. Solo sé que no quería que nadie la encontrara. ¿Y dónde está esa carta? No lo sé. Pero si realmente quería ocultarla, hay un único lugar donde podría haberla dejado, en el fondo falso de la cómoda de su habitación. El corazón de Ricardo se aceleró. La cómoda de su abuelo aún estaba en la casa de campo. Se puso de pie de repente. Voy para allá ahora mismo, abuela. Ricardo. Elena lo llamó suavemente. Si decides seguir este camino, prepárate. No toda verdad trae alivio. Tragó saliva. Lo sé, abuela,
Pero tampoco puedo vivir con esta duda. Colgó la llamada y respiró hondo. Su destino ahora estaba sellado. Necesitaba encontrar esa carta. No imaginaba que en ella encontraría palabras que cambiarían su vida para siempre. La noche ya caía cuando Ricardo estacionó en la entrada de la antigua casa de campo. Las luces del porche parpadeaban débilmente, proyectando sombras fantasmagóricas en las paredes de madera envejecida. Dudó por un instante antes de salir del coche. Era como si la casa lo estuviera esperando, guardando secretos que solo ahora estaban listos para ser descubiertos. El abogado quiso acompañarlo, pero Ricardo se negó. Necesitaba hacer esto solo. Al entrar, el olor a madera vieja y libros empolvados invadió sus sentidos. Cada mueble, cada objeto, cargaba la presencia de su abuelo. Se dirigió directamente a la antigua habitación de Ernesto, donde la cómoda permanecía en el mismo lugar de siempre. Con manos temblorosas, comenzó a revisar los cajones. Movió ropa vieja, cuadernos de notas, pequeños objetos sin valor aparente, pero no encontró nada inusual. Se detuvo. Respiró hondo. Si había un fondo falso, tenía que encontrarlo. Pasó los dedos por los bordes del último cajón. Entonces sintió algo. Un borde ligeramente irregular, como si un pedazo de madera no estuviera bien fijado. Un compartimento secreto. Con cuidado presionó y forzó un poco. Un clic sordo resonó en el silencio de la habitación. La madera cedió. Detrás de ella, un sobre amarillento por el tiempo, reposaba cuidadosamente doblado. El nombre de su abuelo estaba garabateado en la parte frontal y debajo una sola palabra. Perdón. El pecho de Ricardo se apretó. Tomó la carta con cuidado, sintiendo la textura frágil del papel. Se sentó en el borde de la cama y abrió el sobre con dedos vacilantes. La firme caligrafía de Ernesto llenaba la página. Mi querido hijo, si algún día encuentras esta carta, es porque el destino ha decidido revelar lo que yo no tuve el valor de decir en vida. He cargado con este secreto durante años, preguntándome si algún día encontraría la fuerza para decir la verdad. Pero el miedo me venció. El miedo a lastimar, a destruir lo que construí, a enfrentar las consecuencias de mis actos. La verdad es que amé a 2 mujeres en mi vida, pero solo pude formar una familia con una de ellas. Tu hermano, Miguel, nació de ese amor prohibido, y fallé con él en todos los sentidos. No lo reconocí públicamente, no estuve a su lado, pero nunca dejé de cuidarlo a la distancia. Si estás leyendo esto, significa que ya descubriste la verdad. Ahora, el destino pone en tus manos la elección que yo no tuve el valor de hacer. ¿Miguel tiene derecho a saber quién es? La vida me dio mucho, pero también me cobró caro por mis decisiones. No quiero que cargues con el peso de mis errores, pero espero que tengas el valor que a mí me faltó. Si decides encontrarlo, debes saber que vive en un pequeño pueblo del interior. Siempre llevó una vida sencilla, sin jamás conocer la verdad de su origen. Lo que hagas con esta verdad, hijo mío, no es solo cuestión de justicia, es cuestión de redención. Ricardo dejó caer la carta sobre su regazo. Sus ojos ardían. Su abuelo cargó con este peso solo hasta el final. Pero ahora, la decisión era suya. Tomó nuevamente el sobre y notó un pequeño papel doblado en el fondo. Al desdoblarlo, encontró algo que hizo que su corazón se acelerara. Una dirección. La dirección de Miguel. Ricardo pasó la noche en vela. La carta de su abuelo reposaba sobre la mesa, con sus palabras aún resonando en su mente. Miguel. Ese nombre ahora tenía un peso inmenso. Escribió la dirección en su teléfono. Era un pueblo pequeño, a unas pocas horas de viaje. Un lugar simple, distante del lujo y prestigio que siempre conoció. ¿Debería realmente ir hasta allí? ¿Y si Miguel no quería saber la verdad? ¿Y si esa revelación destruía la vida de un hombre que nunca sospechó su verdadera identidad? Pero Ricardo sabía que no podía vivir con esa incertidumbre. A la mañana siguiente, tomó el coche y partió. La carretera era larga y rodeada de campos abiertos, un contraste marcado con los edificios y oficinas donde pasaba sus días. Cuanto más se acercaba al pueblo,
Más rápido latía su corazón. ¿Qué voy a decir? ¿Cómo se empieza una conversación así? Cuando finalmente llegó a la dirección, encontró una casa modesta, con un pequeño jardín bien cuidado. Nada en ella indicaba que su dueño pudiera ser heredero de una fortuna millonaria. Ricardo estacionó y permaneció unos instantes dentro del coche, reuniendo valor. Luego, salió. Se acercó a la puerta y tocó 1, 2 veces. Escuchó pasos viniendo desde el interior de la casa. La puerta se abrió. Frente a él había un hombre de mediana edad, con el cabello entrecano y una mirada cansada. Su rostro estaba marcado por el tiempo, pero había algo familiar en él. Los rasgos de Ernesto estaban allí en los ojos profundos. En la forma de la mandíbula. El hombre frunció el ceño, confundido. ¿Sí? Ricardo dudó. El momento parecía irreal. Respiró hondo y forzó una leve sonrisa. ¿Eres Miguel? El hombre inclinó la cabeza, desconfiado. Sí. ¿Nos conocemos? Ricardo sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo se le dice a alguien que toda su vida ha estado construida sobre un secreto? No, pero creo que tenemos mucho de qué hablar. Miguel siguió mirándolo, ahora con una expresión intrigada. ¿Quién eres tú? El silencio se extendió entre ellos. Ricardo sintió el peso del momento. Finalmente respondió. Mi nombre es Ricardo, y creo que soy tu hermano. El rostro de Miguel palideció. Su vida estaba a punto de cambiar para siempre. La noche ya caía cuando Ricardo estacionó en la entrada de la antigua casa de campo. Las luces del porche parpadeaban débilmente, proyectando sombras fantasmagóricas en las paredes de madera envejecida. Dudó por un instante antes de salir del coche. Era como si la casa lo estuviera esperando, guardando secretos que solo ahora estaban listos para ser descubiertos. El abogado quiso acompañarlo, pero Ricardo se negó. Necesitaba hacer esto solo. Al entrar, el olor a madera vieja y libros empolvados invadió sus sentidos. Cada mueble, cada objeto, cargaba la presencia de su abuelo. Se dirigió directamente a la antigua habitación de Ernesto, donde la cómoda permanecía en el mismo lugar de siempre. Con manos temblorosas, comenzó a revisar los cajones. Movió ropa vieja, cuadernos de notas, pequeños objetos sin valor aparente. Pero no encontró nada inusual. Se detuvo. Respiró hondo. Si había un fondo falso, tenía que encontrarlo. Pasó los dedos por los bordes del último cajón. Entonces sintió algo, un borde ligeramente irregular como si un pedazo de madera no estuviera bien fijado. Un compartimento secreto. Con cuidado, presionó y forzó un poco. Un clic sordo resonó en el silencio de la habitación. La madera cedió. Detrás de ella, un sobre amarillento por el tiempo reposaba cuidadosamente doblado. El nombre de su abuelo estaba garabateado en la parte frontal, y debajo, una sola palabra. Perdón. El pecho de Ricardo se apretó. Tomó la carta con cuidado, sintiendo la textura frágil del papel. Se sentó en el borde de la cama y abrió el sobre con dedos vacilantes. La firme caligrafía de Ernesto llenaba la página. Mi querido hijo, si algún día encuentras esta carta, es porque el destino ha decidido revelar lo que yo no tuve el valor de decir en vida. He cargado con este secreto durante años, preguntándome si algún día encontraría la fuerza para decir la verdad. Pero el miedo me venció. El miedo a lastimar, a destruir lo que construí, a enfrentar las consecuencias de mis actos. La verdad es que amé a 2 mujeres en mi vida, pero solo pude formar una familia con una de ellas. Tu hermano, Miguel, nació de ese amor prohibido, y fallé con él en todos los sentidos. No lo reconocí públicamente, no estuve a su lado, pero nunca dejé de cuidarlo a la distancia. Si estás leyendo esto, significa que ya descubriste la verdad. Ahora, el destino pone en tus manos la elección que yo no tuve el valor de hacer. ¿Miguel tiene derecho a saber quién es? La vida me dio mucho, pero también me cobró caro por mis decisiones.
No quiero que cargues con el peso de mis errores, pero espero que tengas el valor que a mí me faltó. Si decides encontrarlo, debes saber que vive en un pequeño pueblo del interior. Siempre llevó una vida sencilla, sin jamás conocer la verdad de su origen. Lo que hagas con esta verdad, hijo mío, no es solo cuestión de justicia. Es cuestión de redención. Ricardo dejó caer la carta sobre su regazo. Sus ojos ardían. Su abuelo cargó con este peso solo hasta el final, pero ahora, la decisión era suya. Tomó nuevamente el sobre y notó un pequeño papel doblado en el fondo. Al desdoblarlo, encontró algo que hizo que su corazón se acelerara, una dirección. La dirección de Miguel. Ricardo pasó la noche en vela. Esa carta de su abuelo reposaba sobre la mesa, con sus palabras aún resonando en su mente. Miguel. Ese nombre ahora tenía un peso inmenso. Escribió la dirección en su teléfono. Era un pueblo pequeño, a unas pocas horas de viaje. Un lugar simple, distante del lujo y prestigio que siempre conoció. ¿Debería realmente ir hasta allí? ¿Y si Miguel no quería saber la verdad? ¿Y si esa revelación destruía la vida de un hombre que nunca sospechó su verdadera identidad? Pero Ricardo sabía que no podía vivir con esa incertidumbre. A la mañana siguiente tomó el coche y partió. La carretera era larga y rodeada de campos abiertos, un contraste marcado con los edificios y oficinas donde pasaba sus días. Cuanto más se acercaba al pueblo, más rápido latía su corazón. ¿Qué voy a decir? ¿Cómo se empieza una conversación así? Cuando finalmente llegó a la dirección, encontró una casa modesta, con un pequeño jardín bien cuidado. Nada en ella indicaba que su dueño pudiera ser heredero de una fortuna millonaria. Ricardo estacionó y permaneció unos instantes dentro del coche, reuniendo valor. Luego, salió. Se acercó a la puerta y tocó 1, 2 veces. Escuchó pasos viniendo desde el interior de la casa. La puerta se abrió. Frente a él había un hombre de mediana edad, con el cabello entrecano y una mirada cansada. Su rostro estaba marcado por el tiempo, pero había algo familiar en él. Los rasgos de Ernesto estaban, allí, en los ojos profundos, en la forma de la mandíbula. El hombre frunció el ceño confundido. ¿Sí? Ricardo dudó. El momento parecía irreal. Respiró hondo y forzó una leve sonrisa. ¿Eres Miguel? El hombre inclinó la cabeza, desconfiado. Sí. ¿Nos conocemos? Ricardo sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo se le dice a alguien que toda su vida ha estado construida sobre un secreto? No, pero creo que tenemos mucho de qué hablar. Miguel siguió mirándolo, ahora con una expresión intrigada. ¿Quién eres tú? El silencio se extendió entre ellos. Ricardo sintió el peso del momento. Finalmente respondió. Mi nombre es Ricardo, y creo que soy tu hermano. El rostro de Miguel palideció. Su vida estaba a punto de cambiar para siempre. El silencio que siguió a la revelación pareció prolongarse por una eternidad. Miguel parpadeó varias veces, como si intentara procesar las palabras de Ricardo. ¿Mi hermano? Repitió, con incredulidad en la voz. Ricardo asintió lentamente, sosteniendo el sobre con la carta de Ernesto. Sé que esto debe parecer extraño, pero encontré algo. Una carta de nuestro padre. Miguel soltó una risa seca, sin humor. Debes estar equivocado. Mi padre murió cuando yo era niño. Crecí sin saber quién era. Ricardo tragó saliva. Ya esperaba resistencia. Tu verdadero padre era Ernesto. Miguel entrecerró los ojos y cruzó los brazos. ¿Y por qué debería creerte? Ricardo entendía su desconfianza. Si los papeles estuvieran invertidos, él también dudaría. Traje pruebas. Ricardo extendió la carta. Miguel dudó antes de tomarla. Sus dedos temblaban ligeramente mientras desdoblaba el papel envejecido y comenzaba a leer. Durante largos minutos, el único sonido era el roce del papel y la respiración pesada de Miguel.
Sus ojos recorrían cada línea lentamente. A cada frase su expresión cambiaba. Primero confusión, luego sorpresa y finalmente una tristeza profunda. Bajó la carta y se pasó la mano por el rostro, como si intentara ahuyentar el torbellino de emociones. Entonces, todo esto, ¿es verdad? Su voz sonaba ronca. Ricardo asintió. Sí, tienes derecho a una parte de la herencia de nuestro abuelo, pero eso no es lo más importante. Lo más difícil es aceptar que él nunca te buscó. Miguel rió suavemente, pero había amargura en su risa. Siempre me pregunté quién era mi padre. Mi madre nunca habló mucho sobre él. Yo pensaba que había muerto antes de que yo naciera, o que simplemente no le importaba. Miró a Ricardo, sus ojos cargados de una emoción indefinible. Y, ahora después de tanto tiempo, apareces para decirme que era un millonario que escondió mi existencia del mundo. Ricardo sintió el peso de esas palabras. No vine a hablarte de dinero. Vine porque pensé que merecías conocer la verdad. Miguel se quedó en silencio durante un largo rato. Finalmente, suspiró y miró la foto antigua que Ricardo había traído. ¿Soy yo este niño? Sí. Los ojos de Miguel brillaron con lágrimas, contenidas. Dios. Él lo sabía. Siempre supo de mí y nunca me buscó. Ricardo sintió un nudo en el pecho. Sé que nada de lo que diga cambiará eso. Pero estoy aquí ahora. Y si quieres, podemos descubrir juntos qué hacer con esta verdad. Miguel volvió a mirar la carta. En su rostro se mezclaban la ira, la tristeza y la confusión. Aún no sé qué pensar, Ricardo. Pero gracias por contármelo. Era un comienzo. Y, para Ricardo, quizás el primer paso para la redención de su abuelo. Miguel aún sostenía la carta entre los dedos, con la mirada fija en las palabras escritas por Ernesto. La brisa de la tarde movía suavemente las cortinas de la pequeña sala, pero Ricardo sentía el peso abrumador del silencio entre ellos. No sé qué pensar, murmuró finalmente Miguel. Pasé toda mi vida creyendo que era un don nadie, y ahora descubro que soy hijo de un hombre rico que nunca tuvo el valor de reconocerme. Soltó una risa seca y negó con la cabeza. ¿Y tú? Preguntó mirando a Ricardo. ¿Qué esperas de esto? ¿Vienes a decirme que ahora soy rico? ¿Que toda mi vida fue una mentira y que debo aceptar a esta familia que nunca me quiso? Ricardo se inclinó hacia adelante, eligiendo sus palabras con cuidado. No sé qué decirte, Miguel. Solo sé que, si estuviera en tu lugar, me gustaría que alguien me contara la verdad. Miguel se frotó el rostro y suspiró pesadamente. Mi madre luchó tanto por criarme. Nunca tuvimos nada. Y ahora vienes con esta historia de que soy hijo de un millonario. No puedo procesarlo. El silencio volvió a instalarse entre ellos. Ricardo entendía lo que Miguel sentía. Él mismo apenas había digerido toda esa revelación. No estoy aquí para decirte qué hacer con esta información, dijo Ricardo, con voz firme pero amable. La decisión de seguir adelante o dejar esto atrás es tuya. Pero creo que nuestro abuelo quería que lo supieras. Miguel lo miró durante un largo rato. Luego señaló la carta. Si quería que lo supiera, ¿por qué lo escondió hasta su muerte? Ricardo no tenía respuesta para eso. Tal vez el miedo lo venció. Respondió sincero. Tal vez se arrepintió demasiado tarde. Miguel se quedó en silencio, bajó la cabeza, con los hombros caídos como si cargara un peso invisible. No sé si quiero esta herencia, pero me hubiera gustado conocerlo, aunque fuera una sola vez. El dolor en su voz hizo que Ricardo sintiera un nudo en la garganta. Quizás aún haya algo que podamos hacer. Miguel levantó la vista intrigado. ¿Cómo qué? Ricardo respiró hondo antes de hablar. Crecí con nuestro abuelo, escuché sus historias, conocí sus defectos y sus virtudes. Sé que nada puede cambiar lo que pasó, pero tal vez pueda contarte sobre él, para que al menos sepas quién fue. Miguel se quedó inmóvil procesando la propuesta. Luego, por primera vez desde que Ricardo llegó,
Apareció en su rostro una pequeña sonrisa triste. Creo que podemos empezar por ahí. El corazón de Ricardo se calmó un poco. Aún quedaba mucho dolor, muchas preguntas sin respuesta, pero sabía que ese momento era un paso importante. Después de todo, a veces la verdad no llega para destruir, llega para transformar. Los días siguientes estuvieron marcados por encuentros breves pero significativos. Miguel, aunque aún desconfiado, permitió que Ricardo le contara sobre Ernesto, no como un empresario exitoso o un hombre de riqueza, sino como alguien complejo, lleno de defectos y remordimientos. Se sentaron varias veces en el pequeño patio trasero de la casa de Miguel, tomando café mientras Ricardo compartía recuerdos de su infancia. Era un hombre rígido, no mostraba afecto con facilidad, pero siempre supe cuándo se preocupaba por mí. Nunca decía «te quiero», pero hacía pequeños gestos como prepararme el desayuno cuando tenía un examen importante. Miguel escuchaba en silencio. A veces fruncía el ceño, tratando de asociar a ese hombre del que Ricardo hablaba con el padre, que nunca tuvo. ¿Crees que alguna vez pensó en buscarme?, preguntó Miguel con un tono más vulnerable que antes. Ricardo dudó antes de responder. Creo que quería hacerlo, pero también creo que tenía miedo de lo que encontraría. Tal vez temía que no lo perdonaras. Miguel bajó la mirada hacia la mesa, y tenía razón. No sé si podría perdonarlo. Ricardo lo entendía. El tiempo no cura las heridas por sí solo. Pero, continuó Miguel suspirando, una parte de mí hubiera querido tener la oportunidad de intentarlo. El silencio que siguió fue más ligero que los anteriores. Era como si, poco a poco, Miguel estuviera digiriendo la verdad y encontrando su propio camino para aceptarla. Finalmente, un día, Miguel tocó el tema de la herencia. ¿Qué pasa ahora?, preguntó cruzando los brazos. Si ese testamento es válido, significa que una parte de la fortuna de Ernesto me pertenece, ¿verdad? Ricardo asintió. Sí. El abogado ya comenzó a analizar los documentos, pero, Miguel, esto no tiene que ver con el dinero. Puede ser un cierre. Puede ser darle un final digno a esta historia. Miguel rió suavemente, negando con la cabeza. Siempre que he vivido con poco, nunca he necesitado grandes cosas. Pero la idea de que él me dejó algo, de que pensó en mí, aunque haya sido demasiado tarde, eso ya cambia muchas cosas. Ricardo sonrió. Entonces, ¿qué quieres hacer? Miguel se quedó pensativo por unos instantes, y luego respiró hondo. Quiero ver esta historia hasta el final. Y con esas palabras, el desenlace de aquel viaje se acercaba. Los días que siguieron fueron diferentes. Miguel y Ricardo, ahora más cercanos, enfrentaron juntos las burocracias legales para validar el testamento de Ernesto. El abogado confirmó su autenticidad. Miguel era, de hecho, un heredero legítimo de la fortuna familiar. Pero el mayor cambio no estaba en los papeles. Estaba en el vínculo que comenzaba a formarse entre los dos hermanos. Al principio, Miguel dudó en aceptar cualquier parte de la herencia. El dinero no podía compensar la ausencia de un padre. Pero después de mucha reflexión, tomó una decisión inesperada. No quiero esta fortuna para mí, dijo una noche, mientras caminaban por el jardín de su casa. Ricardo levantó una ceja, curioso. ¿Qué tienes en mente? Miguel inhaló profundamente, como si finalmente hubiera encontrado un propósito. Mi madre siempre ayudó a las personas que tenían poco. Cuidaba de niños enfermos, ayudaba a vecinos en dificultades. Creo que lo mínimo que puedo hacer es continuar con eso. Quiero transformar esta herencia en algo bueno. Ricardo sintió un nudo en la garganta. Durante toda su vida, el dinero solo había sido dinero, pero para Miguel significaba algo más. Creo que nuestro abuelo aprobaría. Eso, dijo Ricardo con sinceridad. Miguel sonrió, pero sus ojos aún llevaban una sombra de tristeza. No lo sé, pero tal vez sea mi manera de perdonarlo. A la mañana siguiente, se firmaron los documentos finales.
Miguel se convirtió, oficialmente, en heredero de Ernesto. Pero para él, el mayor cambio no estaba en el dinero. Estaba en lo que haría con él. Con el apoyo de Ricardo, comenzó a planear cómo usar aquella herencia para algo con significado. Quiero ayudar a familias que han pasado por lo que pasó mi madre. Crear algo que realmente haga la diferencia, dijo Miguel reflexionando en voz alta. Ricardo sonrió. ¿Y ya sabes cómo hacerlo? Miguel guardó silencio por unos segundos, mirando el horizonte. Aún no, pero sé por dónde empezar. Tomó su teléfono y marcó un número. Ricardo lo observó mientras Miguel hablaba con una institución de apoyo a familias necesitadas. Aquel dinero, que por tanto tiempo había sido símbolo de secretos y remordimientos, ahora se convertiría en una herramienta para transformar vidas, y de alguna manera, en una forma de dar un nuevo significado al legado que Ernesto dejó atrás. Algunas semanas después, Ricardo volvió a la casa de Miguel para una última visita antes de regresar a la ciudad. Al llegar, encontró a su hermano en el patio, observando a un grupo de niños jugando al otro lado de la calle. ¿El proyecto ya comenzó?, preguntó Ricardo, acercándose. Miguel asintió. Todavía es pequeño, pero ya estamos ayudando a algunas familias. Me hace sentir que todo esto pasó por una razón. Ricardo sonrió, sintiendo un alivio que no esperaba. Nuestro abuelo puede que no haya tenido el valor de cambiar las cosas en vida, pero creo que estaría orgulloso de lo que estás haciendo ahora. Miguel permaneció en silencio por unos instantes, y luego sacó algo de su bolsillo, y se lo entregó. A Ricardo era la foto descolorida de Ernesto, la mujer y el niño. «Esto te pertenece», dijo Miguel. Ricardo miró la imagen y por primera vez no sintió solo dudas o angustia. Sintió resolución. Sacó un sobre y se lo entregó a Miguel. «Entonces creo que esto te pertenece a ti». Miguel abrió el sobre y encontró dentro la pulsera de maternidad, con su nombre grabado. Pasó los dedos sobre el pequeño objeto y respiró hondo. Nunca pensé que un día tendría algo que me conectara con él. Ahora lo tienes. Los dos se miraron por un momento y, entonces, Miguel extendió la mano. Ricardo no dudó en estrecharla. Esta vez, ya no eran dos desconocidos intentando entender el pasado. Eran hermanos aprendiendo a construir un futuro. En la carretera de regreso a casa, Ricardo miró una última vez la foto de Ernesto. Su abuelo pudo haberse marchado sin el valor de revelar la verdad, pero, de alguna manera, aquella historia encontró un desenlace digno. No toda verdad es fácil de aceptar, pero cuando se revela, con sinceridad, tiene el poder de sanar. Y para Ricardo y Miguel, el verdadero legado no era la fortuna que compartieron, era la familia que reencontraron.